En esta clase vamos a hablar sobre las mezclas. Para eso tenemos que saber qué es un sistema material. Cuando se desea estudiar un fenómeno o algo que forma parte de él, se debe aislar una porción de materia de manera real o imaginaria. A esas partes limitadas de materia es a lo que se denomina sistema material. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el agua del Río de la Plata, lo que tengo que hacer es sacar una muestra y analizar esa muestra. Sería imposible estudiar teniendo en cuenta todo el río. Cada uno de los materiales que forman un sistema material se llaman componentes. Y cuando los componentes de un sistema material se diferencian claramente entre sí y forman porciones, cada una de esas porciones, las cuales tienen propiedades intensivas constantes y a la vez se diferencian de otros componentes, se llaman fases. Los sistemas materiales se dividen en sustancias y mezclas. Las sustancias es una clase particular de materia homogénea, con composición química definida y con propiedades intensivas constantes. Por ejemplo, el agua pura, el oxígeno o el dióxido de carbono. En cambio, las mezclas se van a dividir en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas están formadas por dos o más componentes y solo presentan una sola fase, es decir, que yo voy a distinguir una sola porción. En cambio, las mezclas heterogéneas están formadas por dos o más componentes, pero presentan dos o más fases, es decir, que voy a observar dos o más porciones. Y acá tenemos ejemplos. Las mezclas homogéneas, podemos ver que en toda su extensión tienen las mismas propiedades intensivas. En este caso, podemos observar el mismo color. Este es otro ejemplo de mezclas homogéneas o sistema homogéneo. Esto es un sistema heterogéneo donde puedo determinar los distintos componentes que forman este sistema. Y acá hay más ejemplos de mezclas heterogéneas, que como dije recién son aquellas en las que yo puedo distinguir los componentes y puedo observar dos o más fases. Vamos a las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas, que también se llaman soluciones, tienen componentes y esos componentes reciben el nombre de soluto y solvente. Soluto es el componente que se disuelve y generalmente se encuentra en menor proporción. Y solvente es el componente que disuelve. Por ejemplo, si yo le pongo sal al agua, la sal va a ser el soluto que se va a disolver y el agua va a ser el solvente que va a ser el que disuelva a la sal. Las soluciones se van a dividir en tres grandes grupos. Soluciones líquidas, que son las más comunes, donde siempre el solvente es líquido y el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. Soluciones gaseosas, donde siempre el soluto y el solvente son gaseosos. Y soluciones sólidas, donde siempre el solvente es sólido. Y el soluto puede estar en cualquier estado, pero lo más común es que sea sólido. Acá tienen un cuadrito donde explica los diferentes tipos de soluciones y algunos ejemplos. Algo que hay que tener en cuenta también es la concentración de las soluciones. Dependiendo la cantidad de soluto que tenga una solución, se van a clasificar en solución diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. La diluida es aquella que tiene una cantidad de soluto disuelto relativamente pequeño. Acá tenemos el dibujito. Si armáramos un jugo, por ejemplo, esta sería diluida. Solución concentrada es una disolución que contiene cantidades relativamente grandes de soluto disuelto. Acá vamos viendo que, por ejemplo, si esto fuera un jugo, va aumentando el color. Solución saturada, en ellas existe un equilibrio entre el soluto y el solvente. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Y solución sobresaturada tiene más soluto que el máximo permitido en una disolución saturada. Entonces, nosotros vamos a ver que se va a depositar debajo el soluto. Entonces aquí nos damos cuenta que es una solución sobresaturada cuando podemos determinar que hay un soluto ahí abajo. Vamos a las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas están formadas por dos o más componentes, como ya dijimos, y se pueden observar dos o más fases. Y es así que se van a dividir, según se puedan distinguir o no, en mezclas heterogéneas groseras, cuando sus componentes sí se reconocen a simple vista, y mezclas heterogéneas finas, cuando los componentes no se pueden reconocer a simple vista y se necesita una lupa o un microscopio para distinguirlas. Vamos a hablar entonces en especial de las mezclas heterogéneas finas. Se dividen en suspensiones y coloides.
Las suspensiones son mezclas heterogéneas de sólidos en un líquido o un gas, en las cuales las partículas del sólido son de un tamaño tal que permanecen suspendidas dentro del líquido, sin que se puedan distinguir las fases a simple vista. Es decir, que las partículas del sólido quedan flotando, podríamos decir. En cambio, las coloides, las partículas son tan pequeñas que requieren instrumentos más potentes para verlas. Presentan un efecto particular llamado efecto Tyndall, en el cual causa que las partículas sean visibles al dispersar la luz. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Estas son suspensiones, donde podemos observar que las mezclas son heterogéneas, pero no podemos distinguir bien las fases. Este es otro ejemplo. Y las coloides son aquellas que necesitamos un instrumento óptico, que no la podemos distinguir si no tenemos ese instrumento, y estos ejemplos son de los que recién nombraba, efecto Tyndall, donde a través de la dispersión de la luz, donde podemos notar que hay otras sustancias o partículas en esta mezcla. Bueno, espero que hayan entendido y cualquier cosita saben que me pueden preguntar. Les mando un besote enorme.